Y les decimos a todos los oyentes bienvenidos a esta programación, agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede un día más estar junto a ustedes leyendo y aprendiendo un poco más de la palabra. Dios cada día se goza con sus hijos al darnos a conocer cosas nuevas, cosas que nos fortalecen y que nos llenan de fe. Y diariamente es necesario para el alma la lectura, el análisis, la meditación de la palabra de Dios. Cuando el salmista se refería a cuánto amo yo tu ley, es en ella todo el día mi meditación, un hermoso pensamiento y necesidad y anhelo que nosotros debemos procurar, amar la ley de Jehová y meditar en ella todos los días, porque de esa manera creamos anticuerpo al pecado. Cuando nosotros meditamos en las bondades de Dios, en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus testimonios, eso crea en nuestra alma como anticuerpos que nos protegen de las acechanzas del mal que batallan diariamente con el hombre, porque realmente son nuevas cada mañana la misericordia de Dios, pero también el enemigo no duerme, como dicen por allí, sufre de insomnio y siempre está al acecho tratando de hacernos claudicar. Pero cuando nosotros nos preocupamos por escudriñar de su palabra, nosotros nos vamos entonces equipando de esa verdad gloriosa que envuelve la vida del creyente y nos permite avanzar cada día con la fiel certeza de que el Señor nos dará la salida a toda tentación que el enemigo rinda o trate de colocar a nuestro alrededor. Y bueno, vamos entonces ya a tener la oración de inicio. Estamos a día jueves 16 de febrero del año 2023. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Las Arenas en Puerto Armuelles, Panamá. Gracias a cada oyente que ya nos ha dicho que está acá presente y los que van entrando, pues también que Dios les bendiga abundantemente. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Bendecimos tu nombre y te adoramos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Padre amado, porque en tu bondad y en tu misericordia nos recreas con tu palabra. Guía nuestros pasos por senda de justicia y acércanos cada día más a la santidad. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, porque entendemos que no hay hombre delante de tu presencia que no peque en palabras, en acciones, en pensamientos que no son agradables a ti. Exonera nuestras culpas, Señor, y recuerda que somos hechos de un material muy frágil. Somos polvo, Señor. Ayúdanos cada día. Talla en nuestra vida tu forma, Señor, tu amor, esa medida del hombre a la cual quieres que cada hijo tuyo llegue. Ayúdanos cada día a amar a tus hijos y así aquellos a los cuales tú añadirás a tu pueblo. Te presentamos cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo de tu iglesia, Señor, y aquellos que piden la oración de sanidad, que puedan ver tu mano poderosa obrando a favor, para que solamente tu nombre sea glorificado. Señor, si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores. Si tú no sanas, Señor, en vano trabaja la ciencia. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Tú nos has dicho que tú serías nuestro sanador. Ayúdanos cada día más a confiar en ti, Señor. Bendice, Señor, todos los hogares que están ya conectados para recibir bendición del cielo. Cada país que está conectado, Señor, en tus manos está. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vuelvo y nos gozamos porque ya estamos avanzando. Tenemos ya un mes con 16 días en esta programación y realmente me siento muy agradecida de Dios porque
ese sentir de, como se los mencionaba ayer, de hacer una pausa en todo el ajetreo del diario, y es como hacer un paréntesis y sumergirnos en un tiempo de estudiar de Dios. Es deleite para nuestras almas y fortaleza para nuestras vidas espirituales. Y créanme que la palabra del Señor no regresa a Él vacía, sin antes hacer aquello para lo cual el Señor lo ha enviado. Y Dios quiere que nosotros seamos transformados por ese poder precioso de su palabra, que nos corrige, que nos guía, que nos exhorta, que nos llena de esperanza, que nos da esa fortaleza cuando en medio de la turbulencia acecha nuestra embarcación. El Señor de una manera especial calma. Y no porque en el transcurrir del creyente no hayan dificultades, sí las hay, siempre las van a haber, pero a diferencia de que tenemos ese consolador que nos guía y nos llena de esa esperanza, porque así lo revela su palabra. La esperanza no avergüenza, porque ese amor de Dios perfecto nos ha alcanzado y nos ha henchido de su espíritu para que en Él permanezcamos firmes hasta su segunda venida. Y bueno, vamos entonces ya a entrar a la lectura del capítulo 34. Es bastante corta porque nos enseña lo que son los límites de la tierra que el Señor otorgaría a su pueblo. Todas estas cosas que nosotros hemos estado analizando de estos capítulos nos revela un poco más de la personalidad de Dios. Es sumamente ordenado, es sumamente detallista. El Señor no pasa nada por alto. Y algo muy bonito también que notamos en estos capítulos que hemos leído es que el Señor es paciente, escucha las necesidades de sus hijos, de su pueblo, las considera y da una pronta solución. Y esto nos hace confiar en su paciencia, en su benevolencia, en la ternura que muestra para con sus hijos. Tantas cosas lindas que Dios nos revela a través de su palabra, pues que nos hace sentir más confiados en su mano poderosa. Vamos entonces a escuchar este capítulo que solamente nos revela las limitaciones que tendría la tierra que el pueblo de Jehová heredaría. Escuchemos atentamente. Es bastante corto este capítulo, ya estos capítulos son cortitos, pero vuelvo y les digo, en cada capítulo el Señor nos revela muchas bendiciones. Números capítulo 34. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Cuando hubiereis entrado en la tierra de Canaán, es a saber, la tierra que os ha de caer en heredad, la tierra de Canaán según sus términos, tendréis el lado del mediodía, desde el desierto de Sin hasta los términos de Edom, y os será el término del mediodía al extremo del mar Salado hacia el oriente. Y este término os irá rodeando desde el mediodía hasta la subida de Acrabín, y pasará hasta Sin, y sus salidas serán del mediodía a Cades Barnea, y saldrá a Hazar Adar, y pasará hasta Asmón, y rodeará este término desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán el occidente. Y el término occidental os será la gran mar, este término os será el término occidental. Y el término del norte será este: desde la gran mar os señalaréis el monte de Or, del monte de Or señalaréis a la entrada de Hamat, y serán las salidas de aquel término a Sedad, y saldrá este término a Sifón, y serán sus remates en Hazar Enán. Este os será el término del norte. Y por término al oriente os señalaréis desde Hazar Enán hasta Sepán, y bajará este término desde Sepán a Ribla, al oriente de Aín, y descenderá el término y llegará a la costa de la mar de Cineret al oriente. Después descenderá este término al Jordán, y serán sus salidas al mar Salado. Este será vuestra tierra por sus términos alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: Esta es la tierra que heredaréis por suerte, la cual mandó Jehová que diese
a las 9 tribus y a la media tribu, porque la tribu de los hijos de Rubén, según la casa de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su herencia. 2 tribus y medias tomaron su heredad de esta parte del Jordán de Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os aposesionarán la tierra: Eleazar el sacerdote y Josué hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb hijo de Jefone. Y de la tribu de los hijos de Simeón, Samuel hijo de Amiún. De la tribu de Benjamín, Elidad hijo de Chislón. Y de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buzi hijo de Jogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manaset, el príncipe Haniel hijo de Epod. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel hijo de Siptán. Y de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisapán hijo de Parnax. Y de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel hijo de Asán. Y de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ahiud hijo de Selomi. Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael hijo de Amiú. Estos son a los que mandó Jehová que hiciesen la partición de la herencia a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Bueno, como les estaba comentando, ya en estos últimos 3 capítulos se revela pues un poquito más sobre lo que son las ciudades que ellos heredarían y cuáles serían sus limitaciones. En estos capítulos, pues tras el mandato que Dios ya le había ordenado a los israelitas para despojar a los habitantes de Canaán, en esto pues se recuerda un poquito de los capítulos de las limitaciones que se hablan en los capítulos anteriores. Sin embargo, acá el Señor le da ya como el toque final, porque recordemos que ya entonces había comenzado el pueblo a despojar el pueblo, o había despojado a los moabitas, y entonces ya el Señor pues estaba entregándole con sumo cuidado todas las limitaciones de los cuales ellos tendrían en observación. Y aquí les dice pues la descripción de las fronteras, aunque hay que resaltar que lo que se describe en estos versículos sobre las fronteras, sobre hasta dónde sería la heredad de Jehová, no se ha concretado por completo. Se espera que esto debe tener cumplimiento. Debe tener cumplimiento de las fronteras que el Señor les prometió a los patriarcas. Pero hasta ahora pues no se ha dado tal cual aparecen las limitaciones que Él había dado. Y yo le comentaba al hermano Daniel Luis, le decía, pero esto todavía el pueblo de Israel no lo ha tomado. Y dice, no, aún no, pero esto sí tiene cumplimiento. Y es posible que esto ocurra ya en la última fase de lo que está por venir. Pero esto que el Señor describió debe cumplirse. Así que todo lo que está escrito en la palabra de Dios pues tiene cumplimiento. Entonces aquí la tarea de Moisés era darles a conocer a ellos cómo sería la división de la tierra. Y en este capítulo pues se puede observar cómo nombra a cada miembro de la tribu, es decir, delega a una cabeza de cada tribu, y de esto pues poder repartir los territorios de las tribus entre las familias que formaban parte de ello. Y bueno, según esto que aparece acá, aparece un poquito más ampliado en el libro de Josué, entre los capítulos 13 y 19, aparece un poquito más ordenado en cuanto a la orden de las tribus que se da desde el sur hasta el norte, y nos hace también referencias sobre las ciudades que heredarían la tribu de Leví. Aquí nos hace mención que se tendrían que ellos no recibirían una tierra como tal, pero sí ciudades.
entre todas las demás tribus, entre los 12 de las cabezas de cada tribu, pues los levitas debían estar distribuidos en todas esas ciudades. Y más adelante, pues ya en el capítulo 35, pues se va a echar de ver estas ciudades que el Señor les asignó a los levitas. Los levitas tenían un compromiso diferente y también tenían privilegios, pero también tenían ese compromiso de allegarse o de servirle al pueblo y ser mediador, ser esa mano que ejecutaba la obra de Dios en el templo, en sus alrededores. Los levitas tuvieron gran privilegio. Realmente los levitas tuvieron esa preferencia, redimidos por el lugar de primogénito de Israel. Así lo menciona la palabra de Dios. Y bueno, vamos entonces, estos capítulos son bastante cortos. Habla de las ciudades, habla de los territorios que el Señor le ha prometido y que ellos estaban ya preparándose para llegar a esas ciudades como el Señor se lo había mandado. Ya habían transcurrido 40 años en el desierto y ellos entonces estaban preparando para lo que el Señor ya se estaba por cumplir. Todo lo que Dios le había dado de promesa a Abraham ya estaba entonces por llegar a su fin. Y esto nos da a entender que aunque pasen los siglos, pasen los años, pues el Señor lo que promete lo cumple. Es impresionante cómo Dios habló a Moisés, le entregó todas las órdenes. Dios a través de Moisés fungió como su guía, como su educador ante este pueblo que salía de estar en una cultura diferente y ejerciendo la esclavitud. Y Dios en su misericordia, pues, de este pueblo forma una gran nación que hasta la presente fecha está vigente como prueba irrefutable del poder y el señorío de Dios, siendo esta nación propiedad de Dios y permanece. Muchas ciudades, muchos países, muchas naciones más poderosas que Israel hoy en día son historia. Sin embargo, esta nación que se formó entrando a Egipto con 70 personas, sigue hasta la presente fecha activa. Quiere decir esto, hermano, que hay motivos para confiar en la palabra de Dios. Vamos entonces a seguir con el capítulo 35 del libro de Deuteronomio. Vamos a ver cuáles serían entonces las ciudades de los levitas y qué preparó Dios para esta tribu. Escuchemos capítulo 35 del libro de Números. Ya finalizando entonces este libro, escuchemos. Números capítulo 35. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, y para sus ganados, y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, a la parte del oriente 2000 codos, y a la parte del mediodía 2000 codos, y a la parte del occidente 2000 codos, y a la parte del norte 2000 codos, y la ciudad en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de acogimiento, las cuales daréis para que el homicida se acoja allá. Y además de estas, daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, ellas con sus ejidos. Y las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que mucho tomaréis mucho, y del que poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas,
según la posesión que heredará. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de acogimiento tendréis, donde huya el homicida que hiriere a algunos de muerte por yerro, y os serán aquellas ciudades por acogimiento del pariente, y no morirá el homicida hasta que esté a juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de acogimiento. 3 ciudades daréis de esta parte del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de acogimiento. Estas 6 ciudades serán para acogimiento a los hijos de Israel, y el peregrino, y el que morare entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro por yerro. Y si con instrumento de hierro lo hiriere, y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra de mano, de que pueda morir, lo hiriere, y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo de mano, de que pueda morir, lo hiriere, y muriere, homicida es, el homicida morirá. El pariente del muerto, él matará al homicida. Cuando lo encontrare, él le matará. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por asechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El pariente del muerto matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin asechanzas, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra de que pudo morir y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el heridor y el pariente del muerto, conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del pariente del muerto, y la congregación lo hará volver a su ciudad de acogimiento, a la cual se había acogido, y morará en ella hasta que muera el gran sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Y si el homicida saliere fuera del término de su ciudad de refugio, a la cual se acogió, y el pariente del muerto le hallare fuera del término de la ciudad de su acogida, y el pariente del muerto al homicida matare, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el gran sacerdote, y después que muriere el gran sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Y estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que hiriere a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra alguna persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, mas indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancellará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Bueno, como decíamos, ¿verdad? Que es maravilloso, es cautivador notar que el Señor no deja ningún detalle, ningún cabo suelto. Y en el capítulo 35 del libro de Números, pues él detalladamente trata de la proporción de tierra de los levitas que debían recibir. Y aquí les menciona que debían recibir 48 ciudades, pero de esas 48 ciudades, 6 debían ser para refugio de aquellas personas que accidentalmente habían dado muerte a una persona. Aquellas personas que sin la intención hayan provocado la muerte de alguna persona. Habían 6 ciudades que Dios en su misericordia les otorgaba a estas personas, proveyendo pues que sangre inocente no se derramara.
En esto nosotros podemos notar lo cauteloso, lo cuidadoso, lo misericordioso que es nuestro Dios, cuando les provee a estas personas un lugar donde ellos pudieran proteger su vida. Porque recordemos que la ley decía ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Sin embargo, hay un versículo que nos recuerda que si a una persona, pues Dios le lo había matado a su prójimo, pero era por accidente, porque bueno, Dios lo puso en su mano, porque Dios así lo permitió. No había en él odio ni ayer ni antes de ayer, sino que fue porque bueno, Dios lo permitió. Esa persona debía tener un lugar para resguardar su vida, porque no había en él maldad que causara la muerte de su prójimo. Y entonces, conociendo eso, porque pues hay situaciones que Dios permite, él ordena entonces que de estas 48 ciudades que los levitas tendrían para su lugar de asentamiento, debían separar 6 para estas personas, como estrategia, como resguardo, como protección. Conociendo entonces estos detalles, nos damos cuenta lo cuidadoso, lo bondadoso, lo organizado que es nuestro amado Salvador. Y en estas ciudades que aparecen acá, que se nombra más adelante en el libro de Josué, pues se harán alusión, lo que son los capítulos 20 y 21 del libro de Josué. Allí pues se hará un poquito más de detalle. En cuanto a los ejidos, que eran tierras de uso común, eran utilizadas principalmente pues para los pastores, para sus ganados. Lo más importante es que en estas tierras que se indicaban, estas tierras no eran consideradas como propiedad individual, como que eso es mío y nadie más lo va a ocupar, no, sino que eran entregadas para el buen uso de los levitas de las ciudades. Y nos habla de medidas, nos habla de 1000 codos que se habla en el versículo 4, que tenían que tener pues como tierra en común, y 2000 codos que también los dedicaban pues a lo que eran los cultivos. Y estas ciudades pues que se mencionan acá en el capítulo 35, las ciudades de refugio, pues que tendrían entonces, acá nos hace mención de las ciudades, pero no se especifica la ubicación exacta donde quedan estas ciudades, pero sí hace alusión a la función que tendrían estas 6 ciudades. Si una persona, vuelvo y repito, causaba la muerte de otra, esa persona que lo había cometido accidentalmente tenía la opción de huir a esa ciudad. Esa ciudad es como lo que se conoce ahora, que se han escuchado varias ciudades en Estados Unidos donde los migrantes no pueden ser tomados, como ciudad santuario. Algo así tenían esas ciudades, tenían ese fin, esa función. ¿Y qué sucedía? Si esa persona era hallado culpable de ese homicidio casual, entonces ellos pues tendrían ese lugar de refugio allí, esa ciudad santuario, hasta había una fecha tope que ellos podían resguardarse, hasta que el sacerdote en función que estaba cuando ocurrió la muerte de la persona estaba vivo, pues cuando ese sacerdote moría, entonces ya él estaba exonerado, podía salir y retomar su vida social común, normal, como todo ciudadano. Entonces, ya cuando eso sucedía, pues él podía regresar a su casa. No había riesgo de que el pariente más cercano tomara venganza. Entonces, allí hace salvedad pues de que no había distinción entre la legislación civil y la religiosa, y allí estaba eso íntimamente asociado. Y en este capítulo pues nos hace referencia también pues que toda la tierra es del Señor y ellos son su pueblo. Israel es su pueblo. Ellos son la congregación por la cual Dios escogió. Nos hace mención en el versículo 12 sobre la situación, la condición que tendría la congregación, que ellos tenían la autoridad legal
para juzgar el caso, si había sido inocente o culpable, pero hace también algo muy importante. Un solo testigo no podía condenar a muerte a un acusado. En la boca de 2 o más testigos, dice la palabra. Uno solo no podía ser que esa persona fuera condenada a muerte. Así de misericordioso y de justo es nuestro Dios. Y esa persona que se le llamaba como el vengador de la sangre, esa persona era el responsable legal que le correspondía, pues, por ser el pariente más cercano de la persona que murió, quien debía ejecutar el castigo. En este caso sería la muerte a esa persona o a su pariente que había pues caído en manos de esta persona que sin querer había cometido el agravio o la muerte. Pero es importante recordar que el Señor toma acá en consideración la acción de lo sucedido. Si esa persona que murió no había tenido problemas ni ayer ni antes de ayer, sino que fue un accidente, entonces esa persona tenía la opción de resguardar su vida en alguna de esas ciudades que Dios estaba designando. Pero si había testigos de que él tenía rencor, odio hacia esa persona, procurando el mal con anticipación y en un determinado momento tuvo la oportunidad de atentar contra la vida de esa persona y habían testigos, pues allí sí no tenía la opción entonces de resguardar. Allí sí la congregación entonces juzgaba, la congregación de allí juzgaba y lo que decidía la congregación, pues eso se ejecutaba. Y en estos juicios se celebraban, estos juicios tenían que ser celebrados en el lugar donde vivía la persona que había muerto. Este era el contrato, si había sido encontrado culpable de homicida, entonces este hombre cercano a la persona que murió debía ser entonces el que tomara la justicia por su mano. Qué triste, ¿verdad? Que estas experiencias así, uno las ve así como que... Y entonces si el más cercano era un niño, si era que habían matado a su papá y el más cercano era un niño, entonces el niño tenía que ejecutar la muerte de esa persona que había hecho con intención causado la muerte de su papá. Wow, la ley de Dios es bueno, y todas estas cosas pues nos hacen también meditar cómo Dios usa sus herramientas, sus métodos también para liberar a la persona que no tenía malos sentimientos, pero también tomaba las medidas para aquellas personas que con maldad habían obrado en su vida. Así de justo y de misericordioso es nuestro Dios. La muerte del sumo sacerdote no era que una referencia arbitraria, era que la muerte debía ser expiada con la muerte. Aparentemente, la muerte del sacerdote pues podía reemplazar la muerte del homicida, y de esta manera pues el Señor le otorgaba a que aquella persona que había huido pues pudiera entonces retornar a su casa y volver a tener su vida social. Una de las cosas que se hace mención también en los versículos 31 y 32 es sobre la indemnización monetaria, que no era recompensación adecuada por la muerte de una persona. La sentencia por crimen o por homicidio no podía ser anulada con dinero, porque con todo el oro no se puede comprar una vida. En esto podemos notar la justicia de Dios. La muerte había que pagarse con muerte. Así lo declaraba la palabra. Siempre Dios abriendo también un paréntesis de las cosas, las consideraciones que sucedían por accidente, pues allí entonces tenía un castigo porque tenía que estar aislado de sus parientes, de su ciudad, de su entorno y vivir errante en esa ciudad. Pero no había un peso, un dinero que se podía pagar para salvaguardar entonces al homicida.
La vida no tiene precio. En pocas palabras, estos versículos nos revelan una gran verdad. No tiene precio la vida. Y en los versículos 33 y 34, entonces aquí el asesino contaminaba la tierra y se exigía la expiación, o si no, la tierra quedaba mancillada quedaba la tierra. Y así entonces el Señor le dice, no contaminarás la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillaría la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Tenía que derramar la sangre, y de esa manera entonces quedaba expiada esa culpa. Y no tenía que contaminar, porque donde la tierra donde estaba habitada, allí dice el Señor, en esta tierra en la cual yo habito, porque yo Jehová en medio de los hijos de Israel estoy. Así lo prometió el Señor. Miren como todos los detalles que el Señor va narrando en estos capítulos, y esto lo está presentando a un futuro como posibles situaciones que podrían suscitarse en el pueblo, y el Señor, sabiendo de todo esto, pues va dando las formas de resolver, las formas de expiar, las formas de corregir, pero también las formas de exonerar la vida de aquellos que por accidente pues habían suscitado este problema. Bueno, vamos entonces a tener una pequeña pausa musical. Los capítulos de hoy son cortos. Vamos a recordar todas estas cosas que nosotros vemos a nuestro entorno, que nosotros leemos sobre Dios, pues nos hace recordar la grandeza de Dios. Es grande Dios en cada detalle, en cada ley que promulga para beneficio de sus hijos, para el buen funcionamiento de su pueblo. Vamos a escuchar este himno. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios.
día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la dignidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el Bueno, ¿es grande nuestro Dios? Es grande. Nuestro Dios es eternalmente amor. Siempre da a sus hijos, pues, de acuerdo a su grande e inmensa misericordia. Vamos entonces ya a tener la lectura del capítulo 36, que es el último de este libro. Y así cerramos entonces con el cuarto libro de Moisés. Escuchemos, es corto, tiene solo 13 versículos, pero vuelvo y repito, el Señor no deja ningún cabito suelto, el Señor todo lo plasmó cuidadosamente para su buena ejecución. Escuchemos. Números capítulo 36. Y llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Mashir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, cabezas de padres de los hijos de Israel, y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por suerte diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Salpaad, nuestro hermano, a sus hijas, las cuales, si se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así desfalcada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que serán unidas, y será quitada de la suerte de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos, y así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por dicho de Jehová, diciendo: La tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Salpaad, diciendo: Cásense como a ellas les pluguiere, empero en la familia de la tribu de su padre se casarán,
para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se allegará a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que poseyere la heredad de las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, mas cada una de las tribus de los hijos de Israel se llegue a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Salpaad, y así Maala, y Tirsa, y Ogla, y Milca, y Noa, hijas de Salpaad, se casaron con hijos de sus tíos. De la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, fueron mujeres, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por mano de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó. Bueno, ¿recuerdan este incidente que ocurrió en el capítulo 27 cuando aquellas 5 damas, 5 doncellas, se acercaron a Moisés pues para pedirles, para argumentarle que a ellas se le entregara tierra de herencia? Porque su padre había muerto y su padre no había estado involucrado en la revuelta de Coré ni en ninguna de esas cosas, sino que él había muerto pues por su pecado. Y Moisés pues habló con Jehová sobre este negocio, sobre esto acontecido, y el Señor en su amor y su misericordia pues le otorgó lo que ellas pedían. Ellas fueron de una manera muy sabia para pedirle la consideración de que su padre no quedara sin ninguna herencia. Y entonces el Señor hace unas enmiendas en cuanto a esa ley bastante amplia. Y entonces aquí retoma que los príncipes de allí, de la familia de Manasés, donde ellas pertenecían, se preocupan porque son 5 doncellas. ¿Qué pasaría si ellas se casan con otros? Si sus esposos pasaran a ser de otras tribus, entonces las tierras de ellas se traspasaría a los esposos, entonces no conviene así. Y Moisés pues dice, oye, es cierto, esto tienen bastante razón. Y el Señor entonces les da por orden de Jehová que ellas se casaran con los de su misma tribu, para evitar pues que una tierra fuera despojada de cada tribu, y entonces así evitaría estos desajustes en proporción de la tierra. Y le dice, bueno, si es cierto, ustedes 5 se van a casar, pero tienen que casarse con los hombres de su misma tribu, para que sus porciones de tierra no pasen a ser propiedad de otras tribus. Y ellas, miren esta actitud de estas chicas, que es bastante de alabar, porque ellas lo hicieron así, tal cual se les había ordenado, se lo había ordenado Moisés, como Jehová se lo había referido a Moisés. Allí es cuando notamos entonces la esencia de estas muchachas, de estas doncellas, de que ellas estaban buscando justicia, pero ellas también estaban obrando justamente, acatando la voluntad de Jehová que se le había mostrado pues por boca de Moisés, y así lo hicieron. Y aquí nos hace referencia de que ellas se casaron con los hijos de sus tíos por parte de padre. Entonces aquí tenemos una garantía. Este capítulo nos dice pues que el matrimonio entre primos pues no es pecado, no entra a ser vedado, a ser castigado, porque aquí sucede de que estas 5 damas, Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, ellas se casaron con los hijos de sus tíos paternos. Y ellas entonces formaron su familia y quedaron allí entonces las herencias en la tribu de Manasés, que fue hijo de José. Y allí se consolidó esas tierras, no pasaron entonces a ser propiedad de otra tribu, porque si ellas hubiesen casado entonces con otros chicos de otras tribus, entonces allí hubiese habido
el enredo, la confusión. Pero gracias a la preocupación de estos príncipes de Manasés que argumentaron a Moisés, y Moisés de una manera sabia dicta lo que Jehová determinó, y aquellas muchachas con humildad, sencillez de corazón, pues obedecieron rectamente y tomaron entonces el consejo y lo aplicaron en su vida. Todas estas regulaciones que el Señor daba a su pueblo, solamente buscaban el bienestar, el buen funcionamiento de esta nación. Y todo fluye bien cuando, así como lo hicieron estas 5 chicas, obedientemente acatamos la voz de Jehová. Y esto nos trae mucho beneficio. Cuando usted no argumenta para evadir el mandato del Señor, sino que usted lo cumple, pues las cosas fluyen como Dios así las ha querido. Aquí vemos el resultado de estas chicas que recibieron la enmienda para que favorecieran y ellas tuvieran su tierra, pero también cuando les dijeron, bueno, está bien, pero tienen que casarse con hombres de su misma tribu, ellas humildemente aceptaron la condición y así lo hicieron. Así que qué bonito, no hay complicación cuando nosotros nos enredamos en nuestros pensamientos humanos, sino que acatamos con amor y con cuidado lo que el Señor nos ha ordenado. Y así funciona todo bien. Así que bueno, hermanos, hasta aquí entonces llegamos con el libro de Números. Aquí terminamos, aquí llegamos al fin de este libro de Moisés para continuar con el libro de Deuteronomio. Mañana, con el favor de Dios, si Dios nos da la vida y la salud, seguiremos entonces con este hermoso libro que nos hace un resumen de todo lo acontecido durante estos 40 años de trayectoria que tuvo el pueblo de Israel. Así que bueno, mis amados, vamos a tener la oración de despedida, no sin antes agradecerles a cada oyente que nos ha reportado su fiel sintonía. Muy agradecidos con todos nuestros hermanos que han estado allí durante este mes y 16 días. Muchos oyentes que no se pierden un día, y eso es de agradecer, de verdad. Hoy me comentaba mi esposo, oye, ahora no puedes salir ni nada. Le digo yo, no, yo tengo un año aquí completico para Dios. En esta hora no se toca, aquí me quedo tranquilita, a menos pues por causas mayores, si sucediera cualquier cosa, pues ya es fuera de nuestro alcance. Es más, si el domingo, que es un día súper especial porque se anunciará el ganador del que haya armado, o los ganadores que hayan armado el pensamiento del año, si por X o Y no podríamos salir porque pues estamos en las programaciones del anuncio del nuevo director y todo eso, no importa. Nosotros seguiríamos entonces el lunes, no serían 3 capítulos sino 4, y así pues correríamos para que no nos atrasemos en la lectura del año bíblico. Pero bueno, eso es tentativo. Si hay la oportunidad de salir, pues salimos, y si no, pues al lunes entonces haríamos así, el lunes 4, el martes 4, de modo que podamos entonces correr y no quedar sin ningún capítulo por leer. Vamos entonces a tener la oración de cierre para saludar a nuestros hermanos que nos han reportado sintonía. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estoy, Señor. Te pido que perdones mis pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has concedido de estar en esta hora compartiendo de tu palabra. Gracias por deleitarnos, Señor, en tus páginas gloriosas donde nos enseñas a amarte, donde enseñas lo maravilloso y lo perfecto que eres. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que no hay hombre que delante de tu presencia no peque, Señor. Ayúdanos cada día más a vivir para ti. Glorificamos y adoramos tu nombre, Señor. Bendice a cada oyente que atento está a escuchar y aprender de tu palabra. Que tu Espíritu Santo guíe su camino, Señor, y que tú le instruyas de una manera especial. Gracias, Señor, por cada niño, por cada joven, por cada anciano, por cada persona
que desde distintos países se conecta para escuchar de cada programación. Bendice, Señor, a cada locutor, Señor, cada persona que diariamente entrega lo mejor para ti, Señor. No nos abandones. Te presentamos en esta semana que también se celebrará la elección del nuevo apóstol, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando todo y que seas tú nuestro director eterno. Gracias, Señor, no nos abandones. Los enfermos tú los conoces, Señor. Hay una vasta lista, Señor, pero están en tus manos, que en tus manos están seguros. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias, Señor. Y ahora te pedimos que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.